¿Qué tal amigos? Les hablamos desde Radio Victoria Ojo con Eso Televisión para hacer un reconocimiento público al amigo José Wiki Castellanos por su labor a favor de los derechos humanos en defensa de los jubilados, pensionados, sobrevivientes, discapacitados y adultos mayores en el estado Bolívar. Es un ciudadano que lucha con toda cabalidad. Durante 25 años ha estado en estas labores y hay que reconocer que el ciudadano José Wiki Castellanos, como coordinador general regional del Comité de Derechos Humanos en defensa de los jubilados, pensionados y sobrevivientes, discapacitados y adultos mayores del Estado Bolívar, merece el apoyo y el respaldo que se requiere hoy día de tantas exigencias a favor de todos estos sectores. Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mago Petit, con la Red Global de la Diáspora y con el diario La Faena en la isla de Margarita, vamos a conversar como todas las semanas con el embajador Juan José Monzán en su segmento Palestra. Y embajador, lo que está en la palestra justamente y que no termina de ser el tema de conversación es esa fuga maestra de los políticos venezolanos recluidos en la Embajada de Argentina, porque quieras o no, fue una bofetada al régimen que yo entiendo que ha tenido sus repercusiones, tanto que Maduro se va para Rusia, Putin lo recibe aparentemente muy protocolar, lo hace firmar unos papeles que estoy seguro que ese señor no sabe ni leer inglés, ni ruso, ni nada, no sé qué le pusieron allí, pero de que lo clavaron, lo clavaron. Firmó y después que firmó y todo estaba resuelto a favor de Putin, bueno, lo sientan por allá en una grada, en el común de la gente, no estuvo en los actos protocolares propiamente dichos de la celebración para la que fue invitado. La invitación parece que fue para que firmara, acabara de firmar, y cuando está allá, casi llegando, ocurrió lo que ocurrió en la Embajada de Venezuela. Entonces, yo me imagino pues que eh, a Putin, como a Trump y como de repente pues los gobernantes árabes, no les cae bien que sus aliados sean tan bobalicones de dejarse meter una trampa de esta, ¿no? Entonces Mm. no sé, y fue una embajada y tú eres embajador y tú sabes muy bien pues la rigidez que prevalece en esos recintos, ¿verdad? Y el respeto que de alguna manera se guarda en las instancias internacionales en lo que tiene que ver pues con las sedes protocolares y diplomáticas, ¿no? Bueno, más o menos sé por dónde andas tú, pero Entonces, ¿cómo yo lo te, ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensa que puede estar sintiendo el régimen adentro? Porque Diosdado quiso, el maturinés como tú, no, 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 quiso, quiso, quiso es justificar del y un ya, cuento. No, pero bueno, ok. Pero para que la gente sepa que Diosdado no, es de no, Mora, es del Furrial. de De- Alfurrial, bueno, por ahí más o menos. Entonces, entonces y llegó y Maduro no lo ha sentado junto a él, ni se han reunido, y yo creo que lo primero que tenía que haber hecho, en vez de ir a hablar de Ucrania al llegar a Venezuela, era saber qué pasó y cómo le metieron ese escardillazo. Es complicado, pero yo sé que tú no, tienes un es que parecer. el tema que quieres tocar da para muchas interpretaciones y en diferentes escenarios, Ajá. pero en realidad el mundo actualmente se está moviendo prácticamente como tú estás haciendo los planteamientos. Ya no se trata de unas relaciones internacionales, hablando de relaciones internacionales o de los propios países internos de cada país, de cómo se manejan, porque como hemos tocado otras veces, estamos en una etapa de cambios estructurales, mentales, comunicacionales, científicos, todo. Ujú. El que no ha captado que estamos en una época de cambio, totalmente, pues está fuera de juego.
Y eso no es malo, ¿ah? Eso, en realidad, la humanidad está constantemente en cambio, solamente que los lapsos ahora son más acelerados que los anteriores. La última vez que hubo un cambio, digamos, epocal, y fue el anuncio de esto que estamos viviendo, fueron los años 60. Fueron los años 60 con el cúmulo de acontecimientos que se dieron en ese momento. La revolución cubana, la caída del imperio ruso, comunista, la minifalda, los Beatles, la música, Kennedy, es decir, fue toda una revolución Sí, y una manera de pensar que a ti y a mí nos tocó vivir. Fuimos testigos privilegiados, exacto. actores y espectadores de esa época, ¿no? Así es, así es. Hablamos de los 60, pero se extiende, ¿no? Se extiende la consolidación de la democracia formal, pero en todo caso democracia, eh, los primeros trasplantes del corazón, con sus éxitos y fracasos y dramas, pero que hoy el trasplante de un órgano ya es normal. Exacto. Todo eso lo debemos a esa etapa que podemos, hablando contigo, visualizarla con el viaje a la luna para ver una Sí, ruptura. Claro, detrás del viaje a la luna tiene que haber una serie de adelantos que permitieron llegar allá, pero la podemos visualizar allí o la podemos visualizar en la explosión de los Beatles o la podemos visualizar en la liberación femenina, en la píldora anticonceptiva y en la minifalda. exacto. Y, y la podemos, y en el Concilio Vaticano II hay muchísimos hitos que se dan con pocos meses o pocos años de separación, pero que indica la época, Exacto. los cambios. Nosotros estamos ahorita experimentando algunos cambios que tú y yo no llegamos a vislumbrarlos todavía, primero porque son muy acelerados, Sí, demasiado acelerados para la capacidad de entendimiento nuestra y de nuestra generación, pero en honor a nosotros mismos y a personas como nosotros, estamos abiertos a entender que estamos en época de cambio y no podemos seguir mirando exacto. el mundo con los ojos de hace 20, 30, 40, 50 años. Como esta mañana me escribía un amigo mío, él es economista, y analizando un poco todo lo que está aconteciendo en el mundo, tú lo debes conocer, el doctor Polo Casanova. Y como no, yo lo he Y él me entrevistado decía, algunas veces. Aló, te moviste allá y se movió tu teléfono y no te... exacto. Y él me decía, muchísimos amigos de toda la vida, muy inteligentes, muy preparados, pero él me decía que estos amigos nuestros y otros que no son amigos, pero conocidos, muy bien preparados, brillantes, pero pareciera que pretenden ir a un baile nuevo con ropa vieja. Ajá, Y me pareció muy gráfico aquello. sí, Y él se refería al hecho económico, cómo está cambiando en el mundo, que no se le puede interpretar a los ojos de los años ni siquiera 2000, claro. Es que hoy día eso es como todo lo que bailar, está hoy sucediendo día ahorita. eso es como bailar bolero con un carbón. ¿Me entiendes? Bueno, así es. Sí, Entonces, si no tenemos la capacidad de analizar todo aquello, sí debemos tener la voluntad y el ánimo de entender que estamos en un proceso en el cual los dogmas que nosotros teníamos arraigados en el corazón y en la mente nos van a impedir ver una verdad, una realidad, exacto. lo cual no es, lo cual no es justo. No sé por qué decíamos esto, bueno, por el planteamiento que tú me hacías inicialmente. Eh, este señor que se fue a Rusia a celebrar cuando los rusos entraron a Berlín y liberaron a Berlín, bueno, ya estaba liberado, cuando ellos entraron ya estaba destruida Berlín y ya se había suicidado Hitler y todo aquello. Además entraron los comunistas por un pacto que hicieron con los aliados.
toma tú Berlín, que está más cerca, nosotros seguimos por acá. Y bueno, fue un socio necesario en ese momento, ¿no? A veces hay que darle la mano al diablo para salir adelante. En ese momento Stalin era el diablo. Pero este señor se va a celebrar eso y lo único adelanto que dijo era que iba a ser un monumento a Caracas a la liberación de Berlín por parte de Rusia. No, no fue Rusia, fue la Unión Soviética. Entonces está Claro. hablando, es un tipo que el Putin ya no es comunista y si lo fue alguna vez, ya no quiere serlo porque Exacto. sabe lo que tiene poder, lo que tiene, Ya está en el negocio y amasando bastante, como ya dice. está en el negocio, usando bastante. Entonces, es un hombre que se quedó, hermano, se quedó atrás. Sí, Y entonces, Putin lo utilizó como quiso claro. y bien utilizado. Sí. Le utilizó su territorio, le utilizó para crearle a los Estados Unidos una advertencia y pisar el patio trasero. Pero Exacto. no sabe que son aliados ahorita Estados Unidos y Rusia en muchos Es que lo que no sabe él es que Putin tiene, digo, Donald Trump tiene inversiones a granel en Rusia pero bueno, y viceversa. y viceversa. Con los varones, con los varones y varones en el sentido de un título nobiliario, Nobiliario, ¿no? sí, exacto. Como llaman en España, digamos, al Comité Nacional del PP o al Comité Nacional del Partido Socialista, le llaman los varones del Partido Los Socialista, varones, sí. los jefes, pues. Los jefes. Entonces, él llega allí y con un planteamiento que lo sentaron, chicos, por allá a coger. Llegó como la cucaracha en el gallinero. Entonces lo sentaron inoportunamente por allá, sí, como no, y lo abrazan ¿No? Y lo filmaron a propósito, le hicieron close-up. y me hizo acordar mucho, chicos, en la festividad del segundo aniversario de la Revolución Sandinista, que no fue la Revolución Sandinista, fue la revolución, sí, comandada por el movimiento sandinista, es cierto, pero ahí estaba integrado por el Partido Conservador, por el Partido Liberal, por las universidades católicas, por los periodistas, porque era para salir un movimiento guerrillero para salir de la dinastía de Somoza. Y se hizo aquello, ¿no? Pero en el segundo año que se celebra, cuando ya doña Violeta se ha retirado de la Junta de Gobierno porque veía por dónde venía la cosa y los acercamientos de Daniel Ortega con Fidel Castro y el mundo soviético, a Carlos Andrés, que fue el que logró prácticamente, junto con Carter, Omar Torrijos, la Unión Europea, porque se alinearon los astros Exacto. para que Para desalojar a este. para desalojar a los Somoza, pero el apoyo fue determinante de Carlos Andrés en toda América. Envió inclusive algunos aviones. Le puso unos Canberra, ¿no? Sí, Los franceses se sí, los sí. estacionó en San José. Y hay Exacto. una anécdota bien importante sobre eso. Cuando Somoza, en un acto de histerismo desesperado, porque había muchos guerrilleros, bueno, muchos combatientes por la libertad en Costa Rica, en territorio costarricense, que colinda con Nicaragua, amenazó con invadir a Costa Rica, que no tiene ejército. Sí, Y entonces Carlos Andrés le mandó 5 aviones de combate sí. y lo estacionó en La Haya. Pero como no había un tratado previo, el acuerdo entre el canciller costarricense y el canciller Consalvi se hizo en el avión, un avión donde iba Consalvi allá y tuvieron que firmarlo apresuradamente Exacto. para tener un instrumento legal porque estaban unos aviones militares allí estacionados. Exacto. Bueno, y ahí se le acabó la bravuconada
a Somoza. Pues. Exacto. Tú pasas la línea y te bombardeamos a ti, tus haciendas y todo, pero en 15 minutos acabamos con eso. Así es. Pero esa es la historia de Venezuela que hay que contarla, ¿eh? Sí, Que sí. tenga presente. Y tú das oportunidad, porque como hacemos un diálogo y por el tema, es bueno recordarle a nuestros compañeros del servicio exterior y del no servicio exterior, cómo se manejaban las cosas en un momento dado. Exacto. Y que haya hombres como a Carlos Andrés y a Luis Herrera, Caldero, que se la jugaron por la libertad en ese momento de Del Nicaragua continente, del continente. y del continente, porque Calvani murió en territorio guatemalteco, ya se había alcanzado la democracia, pero estaba en una misión de asentamiento democrático y hubo un accidente. Pero bueno, el hecho es que mientras tanto, ¿qué le interesa ahorita a Putin Venezuela, chicos? Si ahorita tiene negocio con el señor Trump y anda en otra onda, mucho más allá. Empezando que ya se deshizo de toda la chatarra guerrerista que tenía acumulada y anda en otro enfoque militarista, muy distinto. Entonces, cuando él está allá, chicos, Tú te estás acordando la imagen igual que yo. A mí me dio está risa. allí conversando y abrazando a todo el mundo y habla de hacer un monumento a los rusos porque tomaron Berlín y no sé qué vaina. Se le está escapando de la embajada de No, Argentina. y haciéndose la señal de la cruz, donde ahí los que mandan eclesiásticamente son los Se le está ortodoxos, los escapando ortodoxos. prácticamente de una calle ciega, porque yo conozco esa calle. Y es para allá arriba, por esos alrededores. De acumulación de casas y pura Ajá. embajada. Y rodeado por el SEBIN y la policía militar y todo. Se llevó 400 personas, chicos. Y se enteran al otro día cuando están en Washington que los tipos salieron, hermano. Y esa es la noticia, la recibe este caballero allá en Moscú, Sí, donde las personalidades como la de él y las personalidades como Erdogan y el mismo Trump no perdonan estupideces. claro. Yeah. Y pueden perdonar una estupidez, pero no pueden perdonar una bobería o una pendejada, como decía Uller Pietri. Entonces, si se le escapan allí con 400 hombres, 5 civiles, Ajá. 3 mujeres, ahí ya te voy. Y hay una carta muy bonita que hoy da el periodista que le escribe, ¿no? El periodista, uno de los periodistas, Omar González, Omar González, sí. hay una carta, si no la tienes, te la mando ahora. No, No, una carta, yo la vi esta mañana. muy bonita, por cierto, muy sentida, muy bien escrita, Sí, sí. muy prudente, porque no narra nada de la operación como debe ser, ¿no? No, y además que Omar no es hombre de aspaviento, es un tipo muy equilibrado. No, lo felicito. Eso es lo que necesita Venezuela ahorita. Claro. Y entonces, la geopolítica, yo lo que me puse a pensar fue en este estridente, hombre, de allá del Furrial. No, pero yo creo que lo que tiene es un susto, porque de todos modos entre ellos se cobran de tal manera que aún Diosdado no sabe cómo le va a cobrar Maduro a él y cómo le va a cobrar el estamento militar a Maduro Él, y a él Diosdado. ya está sobre aviso, ya Sí, le dieron el preaviso. Le va a pasar lo mismo que al compañero ese que tenía en PDVSA y de pronto salió con los brillos en la mano. así es. Él está avisado ya. Eso, Sí, eso no se perdona en política. él lo sabe, ellos lo saben, ellos lo saben. Ellos lo saben. Así que ya esa es una guerra cuchillo que hay ahí. Sí, señor. Tenemos que sentarnos a ver pasar el cadáver del enemigo, como dicen Y curiosamente, la cobranza viene en base a un proceso electoral que ellos mismos montaron tramposamente y que cuidado pues la liga de la China se le revienta en el ojo. Pues sí, es porque se están jugando, hoy en día se están jugando cosas de unos cambios tan trascendentes en el mundo Claro. internacional, que ahí tiene a Trump ahorita en Arabia Saudita, cuando Sí, antes señor, impresionante la imagen. Yo se la vi esta miraba así un mañana. aliado que estaba allí, y un aliado, pero un aliado. Pero tú viste lo que duró el estrechón de manos del mandatario saudita.
con Elon Musk que acompañó a Trump. Ese Bueno, sí, estrechón de manos duró casi 5 minutos. porque es que ese es el mundo nuevo. Arabia Saudita Claro, tiene todo el dinero del mundo, pero la tecnología viene de acá, sí, de señor. del mundo occidental, entonces es un campo. ¿Y qué significa que detrás de Arabia Saudita, detrás de Qatar, de los Emiratos Árabes Unidos, que eran los que financiaban movimientos como el Hamas, no hay Sí, no hay que olvidar nunca eso, sí, pero que ahorita andan en otra onda porque están cambiándolo, estos movimientos subversivos ya les estorban claro. No, y prefieren y tener la... salen más, han resultado más costosos de lo imaginado para no lograr nada. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que lograron ahorita con esto que apoyaron para hacer la invasión al territorio israelí y asesinar a 1.200 personas inocentes, civiles, a mansalva y a traición, porque era de madrugada amaneciendo, Sí, unos jóvenes y una mamá de casa? Bueno, chicos que se quedaron aislados ahora, sí, porque ellos van a preferir tener relaciones con Israel, claro. los locos que no saben cuándo le van a poner las bombas a ellos. ¿No? Y Israel es capaz de exhibir adelantos tecnológicos y científicos que no nos imaginamos. Acuérdate que ya Israel había abierto unas ciertas relaciones comerciales con uno de los Emiratos Sí, y un intercambio. Los ministros de Economía fueron para allá. exacto. Acá, hay unos 2 o 3 vuelos a la semana y Sí. ahí se va viendo una apertura de distintos. Bueno, chicos, que se sigan ellos matando entre sí. Entonces, ese mundo nuevo que hay que visualizarlo, no puedes verlo a través de los dogmas tradicionales. Así es. Y con este Papa nuevo que tenemos nosotros, que, que es que es de nosotros, realmente es de nosotros, porque este es No, un hombre cristiano. y además lo dijo con una expresión, mira, que si no se es capaz de interpretar la profundidad de eso, no estás en estos tiempos. Y dijo, hay que desarmar la política y hay que desarmar la palabra. Hay que desarmar hasta la palabra, digo, hasta la, Exactamente. tú sabes, esa bravuconada hiriente que después tú no Sí. sabes cómo sanarlas. ¿No? Y un estadista diciendo groserías y hablando pachotadas y haciendo ridiculeces en cámara. Eso más bien que es un estorbo, ¿no? Es un estorbo, sí. Yo me acuerdo que yo cuando estaba Fidel Castro vivo, y no por alabarlo ni nada de estas cuestiones, pero cuando yo veía a Chávez con aquellas groserías y vulgaridades, yo decía, pero si yo jamás Fidel lo veía de reojo. Fidel lo veía insultando, de reojo. yo no veí nunca, ni tú vimos a Castro emplear palabras como las que empleaba Chávez contra el presidente de los Estados Unidos. Y Jamás, era, bueno, jamás, jamás. bueno, claro, que él venía también, había estudiado con los jesuitas, fue abogado, o sea, tenía otra mentalidad. Entonces eran enemigos, pero tú no veías esas cuestiones que Maduro no lo imita, sino que él es vulgar en sí mismo, pero en este momento ya deja de ser una pieza útil, hermano. Sí. El Eso es lo que problema viene, eso es lo que viene. Viene ahora la etapa de poner en su lugar a los materiales de desecho. es cómo nosotros vamos a reacomodar al país. Exactamente. Ese es el gran reto nuestro. No se trata de llegar a alcanzar el poder por ejemplo, el sistema educativo, cuando yo leo el informe de la Universidad Católica, que los bachilleres que se están graduando no tienen capacidad de entrar a la universidad Así estamos. porque no saben discernir. Sí, así estamos. Y cuando Entonces, sabemos que tampoco tenemos maestros porque se han ido, sí, el drama nuestro es un drama muy mayor, profundo, muy profundo. profundo, que se necesita una generosidad de tal magnitud Sí. y desprendimiento humano para que sea la obra de todos los venezolanos y no de un grupo, pues, que Bueno, por un grupo no lo va a poder hacer. bueno, nosotros aquí estamos y hemos estado siempre llamados a convocar a eso, a cómo recuperamos la formación ciudadana y la gobernanza. Yo no suelto esas dos palabras porque son claves en el ejecutar de hoy y del Mira, futuro. estamos en una etapa más difícil
de reconstrucción o de creación de la República, más difícil que la de 1812, Sí, cómo cuando no. aquellos hombres dijeron que iban a hacer la independencia, Ya, exacto. y Sí, sí, más difícil cuando se alcanzó del 24, claro. pero mucho más difícil, porque aquellos hombres iban a construir con lo poco que les había quedado, Claro. iban a comenzar de la nada, una república. Pero es que nosotros no tenemos ni siquiera con quién reconstruir una república de 30 millones de habitantes. Exactamente. El desprendimiento general de todos y saber que si queremos ser una república no puede ser bajo los patrones de aquellos que nosotros nos levantamos porque estamos en otro mundo, hermano. Sí, sí es. Dios nos ilumine, Dios nos ilumine. Dios lo ilumine. Bueno, de todos modos, yo creo que Entonces, hemos hecho un diagnóstico bien concienzudo. Tú y yo, con la edad que tenemos, no podemos ser otra cosa sino concienzudos, porque conocemos parte de la historia pasada y de la que nos tocó vivir, que de alguna manera se engranaron acertadamente, medianamente aceptadas. Porque pues vamos a sí, decir que también fallamos en muchas cosas. Pero no y falla, obstante, pero de todas maneras, con la falla que hicimos, era una se época, dieron aportes significativos en ah, política, en bueno, sociología, en economía, en academia, en todo, todo. en la economía, en la educación. Desarrollo mismo. Yo una vez, cuando yo me tocó estudiar, la mayoría de la gente de la provincia se iba a Venezuela porque no había una universidad. Fueron las primeras migraciones internas Ahora, que construimos entre todo el país, cuando la democracia cae, hay universidades prácticamente en todos los estados de Venezuela. a granel. La Y, Universidad de Oriente, yo diría, chicos, con respeto a la Universidad del Sur y de los Andes, que son centenarias, pero la Universidad de Oriente llegó a ser una de las universidades más tenía 5 núcleos, mi hermano. Tenía con cinco núcleos, 5 núcleos. Esto no se ha visto en ninguna parte. entonces, el que se graduaba allí se quedaba en su tierra y iba a ser un factor de desarrollo. Un Exactamente. ingeniero, era un arquitecto, era un maestro, era un intelectual, lo que tú quieras, pero se quedaban. Eso Teníamos los pivotes adecuados y ellos la destruyeron también. se acabó. La Universidad de Oriente, chicos, me enseñaron a mí ahorita la foto de donde funcionaba la biblioteca. No, no, da dolor, vale, da dolor, Es da un dolor. crimen de humanidad Eso es un crimen de lesa humanidad, sí, señor. también. Bueno, ¿Y cómo? José. No, pero antes, cuéntame cómo está la Zimbabue, la No, presidencia. ella tiene sus fragilidades conceptuales, pero yo creo que aquí los políticos son mucho más firmes que los nuestros, los de la oposición, y la están encarrilando. ¿Quién dirige la oposición ahorita en México? Pero hay varias organizaciones, o sea, todavía por ahí existe el PRI, el PAN, todavía son partidos que tienen reservas Ah, bueno, hay movimientos nuevos también. Lo que pasa es que este país también se dejó ganar mucho por la criminalidad en la etapa democrática, ¿no? Y, sí, sí. No, y y el presidente pasado, López Obrador, hizo mucho daño, ¿no? mucho me dejó exacto, fue muy laxo en cuanto a la toma de decisiones al respecto. Espérate que no, balas no y un abrazo así. No, no, y esos grupos se fortalecieron muchísimo, entonces, y Trump lo tiene clarísimo, para que sepa. Y esta Y, presidenta nueva que está dispuesta a continuar bueno, bueno, eso es un tema que lo trataremos en próximos programas porque hay que esperar un tiempito a ver qué es lo que pasa con lo que Trump está haciendo y las conversaciones que tiene con ella. ahora se ha llevado bien con Trump, ¿no? Aparentemente. O Trump está pulsando las cosas, porque es el vecino más cercano y que de alguna manera pues corrieron Por lo menos a a nivel par. de lenguaje no se ha visto altisonancia, No, pues. no, no tanto, no tanto, no tanto. Está Entonces bien. vamos a esperar a ver. Lo estamos evaluando porque bueno, Pero vamos a ver, chicos, qué eh, pasa en Venezuela en este mes. En este mes, este mes es clave. creo que los distintos factores del poder, bueno, un poder de facto, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Pero bueno. el poder en sí, Pero no sé, no es el primero ni será el último. Eso estamos claros.
esta es una gente que por donde tú levantes hay podredumbre, ¿no? Los militares que Sí, controlan a Venezuela están metidos hasta aquí en corrupción y en también. delitos de lesa humanidad. Sí, sí, sí. Y los civiles de igual, ¿no? Pues imagínate los hermanitos Rodríguez. Por eso es que yo digo que ha de venir una racia y punto. Sí, no, pues es que si no hay una racia Ah, y vienen ahora aquí algunos civiles a decir, no, vamos a convivir, no, 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 no. el mal no vamos a convivir. Sí, ¿Quieres tú? Te mudas al apartamento donde él vive, pero exactamente, no limpiemos la casa. exactamente. Esa es la conclusión final de hoy. Sí, Aquí no se toleran medias tintas, no, y sin perseguir a nadie, sino sin que perseguir camina a nadie. Simplemente a usted, bueno, váyase para allá, y échate a un váyase para lado. allá. Pero ya te estás vendiendo a ti mismo como un desadaptado Así por el es. rescate. ¿Ok? Magnífico, vale. Bueno, un abrazo, nos vemos la próxima semana o Y yo, antes, como digo yo, si fuese necesario. al producirse la noticia, como decía. Exactamente. Un abrazo, Juan José. Cuídese. Amigos de Radio Victoria con esa televisión, a continuación vamos a nuestro tipo hemisférico de hoy, el primero de la semana, con el profesor Luis Núñez desde Lima, Perú. Profesor, yo le había insinuado por allí tocar preliminarmente el tema de el pronunciamiento de las Naciones Unidas reiterando lo que es el régimen venezolano en su disparatada política pública y de seguridad ciudadana. Y el señor Edmundo González se hizo eco de eso y aseguró pues que va a prevalecer la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas venezolanas durante estos 25 años de dictadura. Es de esperarse entonces, pienso yo, que la Corte Penal Internacional en su momento, que es a quien le corresponde dictaminar esas cuestiones, establezca los parámetros adecuados, ¿no? Pues de tanto esperar, yo creo que va llegando el momento de que ocurra, ¿no? Es así. Estamos en nuestro ping-pong 298 el 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima. Y ahí la Virgen de Fátima. Y como usted comenta de entrada, pues que hemos visto que pasan distintos comisionados, tanto en la ONU como los voceros de la Corte Penal Internacional, y no sucede nada. Lamentablemente recordemos que en la Corte Penal Internacional no está nuestro socio aliado estratégico ahorita, que es el gobierno de los Estados Unidos. Si estuvieran ahí, otro gallo cantaría. Pero es cierto, y la declaración del mundo es muy contundente. Ellos algún día van a tener que reparar todas estas violaciones, todas estas víctimas, todos los desaparecidos. A esto podemos unir el magnífico mensaje del Papa hacia ustedes, los periodistas, el día de ayer, donde también habla de desapariciones forzadas, de prisioneros. Solamente en Venezuela hay más de 15 emblemáticos periodistas detenidos, y usted lo sabe porque muchos de ellos eran sus amigos o son sus amigos. Sí, señor. Se va en algo aclarando la operación Guacamaya. Anoche, si usted no tuvo oportunidad, yo le recomiendo ver el programa de Nito Pérez Osuna entrevistando a un compañero suyo de trabajo, como fue Franklin Virgües. Sí, no lo vi. Él ahí, en ese programa, da datos muy interesantes. Pero está confirmado los vehículos camuflados, los ensayos, los aeropuertos alternos. Ya está definido que el avión salió de un aeropuerto pequeño cerca de Caracas y por supuesto no por Maiquetía. Y de alguna manera el círculo se sigue cerrando porque los crímenes de Maduro y las investigaciones han sido hechas por más de 15 agencias de espionaje, algunas de las cuales, por lo menos 5, participaron en la llamada Operación Guacamaya o extracción, incluyendo funcionarios de la CIA y del gobierno argentino, porque era la embajada argentina al fin y al cabo. Así que el círculo se va cerrando. Lamentablemente lo que sospechábamos está pasando. Como no pudieron agarrársela con ellos, están allanando las casas de los familiares y amigos y de los propios extraditados en este momento para Estados Unidos. La represión, porque ellos no saben hacer otra cosa que reprimir, porque ese es su lenguaje. Como no saben negociar y no quieren negociar. Y otro detalle importante que salió ayer respecto del
no sé cómo llamarlo, carnavalesco, circo del simulacro electoral que hicieron el 10 de mayo. Bueno, no me hable de eso. Ya sabemos lo que es. Sí. Ellos descubrieron que fue el código QR lo que le dio el triunfo a María Corina y Edmundo. Entonces ahora las actas no llevan QR. No llevan Qué casualidad. QR. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Sí. Y todavía hay gente que se presta a que Hacer comparsa con ellos, por decirlo de alguna manera. Se me congeló su imagen por ahí. Aló. y que el gobernador de Miranda será Luis Recasén. Esas cosas ya están, porque eso no son elecciones, eso son deducciones al dedo. Sí. Lo que vamos a encontrar ese 25, si es que llegan allá, es una total opacidad y falta de autenticidad de los valores. Es anotar otra vez, como Amoroso hizo en una servilleta, un resultado 70-30. Ayer lo decía Franklin Virgües con todas las palabras de idioma caraqueño de barrio, porque él es un barquisimetano que se vino a 23 de enero. Él decía, lo mismo que me dijo un familiar ese 28 de julio. Ellos vieron esos resultados y dijeron, vamos a mandar esto a la mierda, vamos a anotar esto en una servilleta y eso es lo que es. Ya lo hicieron el 28 de julio y lo quieren repetir el 25 de mayo porque no tienen argumentos. No tienen argumentos. Sí. No tienen argumentos. Lo importante es que la comunidad internacional está clarísima en eso y las decisiones que se están tomando, tanto desde el punto de vista estratégico, tanto desde el punto de vista militar, tanto desde el punto de vista político, tanto desde el punto de vista diplomático, o sea, se orientan a que ellos están arrinconados y que no encuentran qué hacer, y la peor torpeza sería que esta vez insistan en su falta como el 28 de julio, porque definitivamente no se les va a perdonar. Y Maduro regresó de Rusia con el rabo entre las piernas, dio ayer un programa, pero no tiene más nada que decir. El programa ni siquiera habló de lo que pasó, sino que él vino convencido de que Ucrania es un país dominado por las huestes nazis. Exactamente, ¿qué le parece? La cortina de humo perfecta para decir, aquí pasó una cagada y yo no me enteré. A mí no me convocaron. Exactamente. Estoy hablando con el lenguaje caraqueño de estos días. Como dice, se quedó con los ojos claros y sin vista. Así es, para no decir que se cayeron de culo. Exactamente. Que es más todavía gráfico de lo que nosotros hablamos. Sí, señor. Hablemos un rato del Vaticano. Sí, no, es que tenemos que hablar. Que la gente se entere, los que pudieron verlo y que no, que nosotros tuvimos 2 programas especiales, señor. El Ping Pong 297 del día 10 y el Ping Pong 298, para hablarles del ministro que le dio el documento de identidad al nuevo Papa aquí en Perú. Tuvimos una conversación muy interesante. Yo sé que a usted le gustó porque se le notaba. Un gran honor para nosotros. Un gran hombre, y él está muy contento con nosotros y va a querer colaborar con nosotros, ya me dijo. Seguro que sí. Y un periodista y un abogado también nacidos en Chiclayo. Las 3 entrevistas fueron de Chiclayo y ahí conocimos más la parte humana. Sí. Y ahora nos enteramos de 2 detalles. Primero, en la sala Pablo VI, que es el aula grande donde el Papa hace las audiencias de los miércoles, habrá un espacio dedicado a Chiclayo. Excelente. Un espacio dedicado a Chiclayo. Y lo otro es haber nombrado a su anterior amigo, que ahora es más amigo todavía, sí. Muchacho muy joven, de Chiclayo, como su secretario personal. Excelente. La persona en quien más tiene, digamos, confianza, anexo, sí. Y sentimiento. Y por ahí está el chisme de que se va a llevar una cocinera peruana a las cocinas del Vaticano. No, y le anunció a Chiclayo que estén pendientes, que van a recibir pronto sí. Noticias de él. De que va a ir, sí. Ha dicho ojalá. Esa palabra mora tan interesante. Sí. Pero bueno, ya se van sabiendo otras cosas. Por ejemplo, alguna gente nota que es un retroceso. Yo respeto esas tradiciones. Parece que se vuelve a imponer y muchos de los rituales evangélicos, el uso del latín. El Papa en cada intervención hace una apelación a la paz. La hizo el día de su
la bendición al mundo y a la ciudad. Lo hizo también el domingo en la misa y lo hizo ayer con los periodistas. El apelo a la paz y terminar con estas guerras que él considera absolutamente estúpidas y fratricidas sin razón. Le hizo una exhortación a los dictadores. Terminen de liberar a los presos políticos. Eso, ya, y eso tiene nombre y apellido. Eso tiene nombre y apellido. El que quiera escuchar que oiga. Los otros chismes que se supone no deben salir, pero salen, es que el hombre terminó siendo elegido con más de 100 votos. De los 133, más de 100 votos fueron para él. Entre la primera y segunda. Histórico. Nunca sabremos totalmente lo que pasó, pero así es la situación. Con respecto a los Estados Unidos, bueno, Trump no tuvo más remedio que saludar a la elección de León XIV y seguramente irá al Vaticano el domingo, a pesar que su candidato era el cardenal de Nueva York, sí, que por las buenas lenguas y malas lenguas parece que el Papa León XIV va a nombrar al cardenal de Nueva York como el responsable de ordenar las finanzas del Vaticano. Imagínense. Que están bastante desordenadas. Nosotros ya tenemos bastantes testimonios de qué pasa con la banca vaticana. Sí. Incluyendo dineros de Venezuela, por supuesto. Sí. Y lo último que hay es que Trump es un tipo bipolar, definitivamente. Después de casi un mes, ahora China y Estados Unidos reunidos en una, nada más, en una mega ciudad como Ginebra, deciden bajar los aranceles. Y luego se va a Arabia Saudita también. Ya está camino y le quieren regalar un avión por allá lejos. En Qatar. Un avión con todos los lujos como a él le gusta. Así que vuelven los aranceles a dimensiones, digamos, manejables. Manejables. Y vamos a terminar, porque no tengo mucha luz, con el tema del Perú. Lo que hemos hablado siempre, aquí no hay tiempo para aburrirse. Como dicen que hay un catálogo que las cosas inusitadas que pueden pasar, pasan en el Perú. De replay, como se dice. Sí. Ustedes pueden creer, estimados televidentes y oyentes, que un criminal que supuestamente asesinó él mismo con una pistola a 13 mineros en la zona esta del norte, en Patás, ayer le mandó una carta notarial a la presidenta Boluarte para que ella en 5 días le pida perdón y diga: me equivoqué, usted no es el asesino. O sea, ¿a dónde habrá llegado este desgobierno que un asesino le manda una carta a la presidenta para que se desdiga? Eso ya indica lo que la encuesta de ayer de Ipsos Apoyo señaló. Hay zonas en el país donde ella tiene 0% de aprobación. Sí, yo recibí su mensaje donde me reflejaba eso y después lo corroboré por otras vías. Claro, y el pico más alto es 2%. Pero hay zonas, por ejemplo, en el norte del Perú, donde ella tiene 0%. Acá en Lima tiene 2%, en el sur tiene 1%. Yo le digo una cosa, la Constitución le permite a ella renunciar. Yo creo que por decencia debería ser. Pero está metida en otro problema, que es este de las mentiras con las cirugías, que cada día está peor. Y luego que mañana el Congreso va a decidir si censura al primer ministro o no. Si el primer ministro es censurado, según la ley, todo el gabinete tiene que renunciar. Se cae completo. Tiene que nombrar todo de nuevo. Claro. Y el nuevo gabinete tiene un mes para asumir, lo cual es bastante difícil porque estamos a menos de un mes, de un año de la elección. Pero mientras todas estas cosas están pasando, y vuelvo al tema del replay, esto es de replay. Ayer se descubrió que lo que más se consume en Palacio no es papel, no es copiadoras, sino comida. Están muertos de hambre, como dice. En el primer semestre, en el primer trimestre de este año, se han gastado $200,000 en fiambres. ¡Qué barbaridad! En un país con 80% de informalidad, con más de 30% de pobreza. $200,000 en fiambres. ¡Qué barbaridad!
en el primer trimestre del año. Y terminamos estos puntos con el tema que el Congreso estaba esperando que ella mandara una carta para ver si va a Roma o no va a Roma a ver al Papa, que es peruano, pero que se ve que no la quiere mucho. Claro, ella ahora tiene que esperar a mañana a ver si el Congreso censura o no al primer ministro para decidir si va a viajar o no. Porque si lo censuran, evidentemente ella no puede viajar. No puede viajar. Porque tendría que reconfortar, reconfirmar, reconformar el nuevo gobierno. El nuevo gobierno. Esas son las noticias que tenemos hoy. Por tanto, para el jueves ya tendremos una definición si el ministro va a ser censurado o no. Sí, bueno.